país. Decía ya hace unos minutitos que nos hemos convertido en España en uno de los países con más divorcios en el mundo. Parece que la gente ahora se casa para divorciarse. Y entonces, si hay hijos de por medio, hay que empezar a hablar de custodias o no. Y de custodia compartida va el asunto de hoy. Y nos acompaña José Luis Ferrer Sama, portavoz de la Asociación de Abogados de Familia. Bienvenido. Es un placer tenerle aquí. Y damos la bienvenida de nuevo. Teníamos ganas de volverte a ver, a la Alcolea, psicóloga del Grupo Bolmae y perito judicial, que es lo que nos atañe hoy en concreto. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué es la custodia compartida? La custodia compartida es una forma en la que los dos progenitores van a compartir prácticamente el mismo tiempo con sus hijos. Se pueden estar el mismo tiempo con el padre o con la madre, o con cualquiera de los progenitores. Ese es lo que se pretende con la custodia compartida, una mayor involucración y un reparto equitativo de los tiempos entre ellos, frente a un sistema anterior, que era la guardia y custodia exclusiva, en lo que prácticamente había mucho más tiempo con un progenitor y menos con otro. Y bueno, digo yo que en los tiempos que corren, ¿no? Que al final el hombre y la mujer trabajamos por igual, se está llegando más a la custodia compartida. Parece que cada vez tenemos pero los líos que tenemos de por medio. Parece que tenemos una sociedad más igualitaria, en el que el hombre y la mujer, los dos trabajan tanto dentro como fuera de casa. Todavía no, todavía las estadísticas nos dicen que las custodias en exclusiva materna suele ser un porcentaje mayor de lo que se da, pero bueno, van en auge las custodias compartidas, que se supone que es el ideal, ¿no? Conseguir que los niños no pierdan, porque al final son los que pierden aquí, o pierden a papá o pierden a mamá. Entonces, conseguir que tengan un escenario lo más similar posible, aunque eso englobe tener dos casas, o tener la ropa por duplicado, claro, o tener que estar una semana en un lado y una semana en otro. Por supuesto, abrimos el teléfono porque seguramente usted está ahora mismo en un proceso de custodia compartida. 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer al respecto. ¿En qué situación está la custodia compartida en nuestro país ahora mismo? ¿Es diferente al resto de países? No, ¿lo llevamos bien? De los países de nuestro entorno estamos prácticamente muy cercanos. Sí. Es decir, y además no hace tampoco muchos años que tanto Francia, Italia, como nuestro entorno lo vienen regulando. Y además hace muy poco hemos estado en un proyecto mediterráneo en el que prácticamente la preocupación por la guardia y custodia compartida era común en todos los países que estábamos allí en aquel foro. Y que estamos en el mismo nivel que otros países de nuestro entorno. La guardia y custodia compartida sigue siendo un régimen deseable en este país. Deseable, pero digo yo que al final o lo decide un juez o en muchas ocasiones, fíjate, cuando nos casamos, que es todo por amor y para el resto de la vida, y del amor al odio y la que se puede lidiar. Luego hablaremos de cosas que me ha estado aclarando la Mar hace un rato, que son terribles. Hay un paso. Sí, todo hay que aclararlo también. Parece, ahora se divorcia todo el mundo. Bueno, más de 90.000 al año y sigue subiendo, o sea que sí, la verdad que se divorcia mucha gente. También tenemos que ver que la mayoría de gente que se divorcia estadísticamente lleva más de 20 años juntos. Hay en torno a un 30-40% de los divorcios son de gente que ya se conoce. Lo que vemos que la custodia compartida es un ideal, como decía José Luis, es el ideal, es el estado en el que hay que luchar. Pero muchas veces no se puede, porque o se hace una custodia compartida bien, con unos requisitos concretos, o mejor que fuera una custodia en exclusiva. ¿Y sabes por qué muchas veces? Porque no pensamos en los hijos. Eso es. A veces los usamos sin querer. Yo sé que muchas veces estás en un proceso de duelo, un divorcio es muy doloroso, pero a veces se nos olvida que son menores. Le damos información de adultos, les usamos de monedas de cambio. Dile a tu padre, dile a tu madre. Y al final ves unos menores que tienen una información que no tienen que tener, que tienen unas preocupaciones por dinero, por horarios, por la pareja del otro progenitor, que no es adecuado. Enseguida nos vamos a mostrar gráficamente los pasos que hay que seguir para la custodia compartida y las consideraciones que va a tener el juez también para dar esa custodia compartida. Pero antes, déjenme que nos detengamos en un congreso que ha habido en Albacete. Ha contado con más de 200 abogados y jueces de toda España y ahí se ha hablado del primer observatorio de derechos de familia del país. ¿Qué temas importantes se han tratado ahí, José Luis? Bueno, ha sido unas primeras jornadas que se organizaban en Albacete, que ha sido de verdad una delicia cómo nos han recibido y cómo nos han tratado. Pero lo fundamental ha sido el poder poner en común todas las experiencias por parte de todos los operadores que intervienen en el mundo del derecho de familia, los jueces, los abogados, los psicólogos, todos ellos han tenido un foro donde poder hablar.
Ahí lo que sí hemos pretendido es dar a conocer, que hemos aprovechado estas jornadas de Albacete para conocer los resultados del primer observatorio que hemos hecho entre los abogados especializados en materia de familia. Y han salido unos resultados muy interesantes, particularmente el alto nivel de satisfacción que tiene precisamente la guarda y custodia compartida cuando se ha establecido este sistema. Hay un alto nivel de satisfacción que más de un 80% ha sido satisfactorio o muy satisfactorio en el establecimiento de este tipo de custodias. Con lo cual, pues mira, algo vamos ganando y algo se va consiguiendo. Desde luego que sí. Algo se va consiguiendo. Que lleguemos a un punto común. Y es que es lo mejor, si cumplen los criterios a la larga, no tenemos que mirar a corto plazo, porque cuando estás en proceso de duelo, todavía esa pérdida de pareja está ahí. Los sentimientos muchas veces te juegan malas pasadas, pero si tú miras a largo plazo, una custodia compartida... Pero es que eso es muy difícil, fíjate, me decía nuestra directora hace un ratito, estadísticas, la media de los matrimonios en nuestro país dura 16 años. La media. Es que después de 16 años de compartir tantas cosas, ¿qué hacemos luego? Intimidad, pasión, compromiso son elementos básicos en la pareja y muchas veces, o bien, recordemos que venimos de una crisis económica muy grande, crisis económica, cambios, estresores de la familia extensa, no solo, muchas veces hay problemas con suegros, suegras, hermanos, cuñados, es decir, a veces hay problemas o conflictos que no son de la pareja pero le afectan. Correcto. José Luis Mar, vamos a ver ahora un gráfico de los pasos a seguir, unos pasos que hemos hecho nosotros en Estando Contigo, pero evidentemente si creéis oportuno mencionar otros o no son correctos, nos lo decís. Vamos a ver, los pasos para solicitar la custodia compartida. Sería separación amistosa, fijar mutuo acuerdo, el otro sería velar por el bienestar del niño y renunciar a la custodia exclusiva. No sé si son correctos o hay que añadir algo. Bueno, no siempre son estos pasos son los que hay que hacer. Evidentemente, esa es una de las formas de llegar a la guardia y custodia compartida. Es decir, lo deseable, sin duda alguna, en todo procedimiento matrimonial es que pueda existir una separación de mutuo acuerdo, que se pacten todos los términos y que efectivamente pues haya, de alguna manera, una renuncia por parte de uno o de los dos a la guardia y custodia exclusiva para pensar que el bienestar mayor para los hijos es la guardia y custodia compartida. Esa es una forma. Pero bueno, también puede venir de un procedimiento contencioso. También en un procedimiento contencioso también se puede llegar al establecimiento de una guardia y custodia compartida cuando el juez entiende que en el interés superior de los menores está atribuirles la guardia y custodia compartida. ¿Y en qué porcentaje llega a través de los tribunales? Me imagino que en un alto porcentaje. En un menor porcentaje del que llega por medio del mutuo acuerdo. En el mutuo acuerdo son más altos los porcentajes de que se pacta la guardia y custodia compartida. En no mutuo acuerdo, la verdad es que cuando no hay mutuo acuerdo, pues hay algunos de los factores importantes que los jueces tienen que tener en cuenta para otorgarla o no. ¿Y cómo conseguimos llegar a un mutuo acuerdo? Claro, es que son muchos requisitos. Tenemos que ver quién ha hecho la crianza antes de la ruptura, ¿no? Cuando estaban juntos la pareja, si la crianza ha sido igualitaria, pues es fácil que se llegue a ese acuerdo, ¿no? Que digan, bueno, pues es que ambos nos hemos dedicado íntegramente a la educación de los menores. Si vemos también que las casas, ¿no?, en las que van a vivir están relativamente cerca y si vemos que hay una comunicación, si hay cierta comunicación y unos valores similares, va a ser fácil llegar a ese acuerdo. Pero muchas veces si hay denuncias de por medio, si hay muchas discrepancias de opiniones y si no hay duelos resueltos, una custodia compartida va a ser casi imposible. El papel del menor. Ahora iremos a un otro gráfico. El papel del menor. ¿Qué capacidad tiene de decisión el pequeño? Y también leía esta mañana información que hasta los 6 años es recomendable que no esté más de una semana fuera de un hogar o de otro. Hasta los 3 años otro. Hasta los meses otra. Al final el menor le dan tanta información. Me decías tú antes. Al final yo he visto a niños que parece que ya son adultos. En las evaluaciones psicosociales, cuando hay un proceso contencioso, muchas veces el juez dice, bueno, quiero un aporte más, un informe de un psicólogo que me pueda dar cierta información de cómo están los menores y cómo están los padres. Pues nos encontramos que en esta información, muchas veces en las entrevistas, los menores te cuentan cosas que no deberían saber, información adulta sugerida por una de las partes, o que papá o mamá le habla mal, ¿no? O habla mal en su presencia del otro papá. Hay que tener mucho cuidado. Yo a veces pienso que eso tendría que estar penado. Sí. Porque al final estamos criando a alguien, a una persona, a un niño, porque el niño, el pobrecillo no tiene la culpa de nada. Y sin embargo, le estamos dando una información que le puede... y le daña su identidad, claro, porque hablar mal de papá o mamá es hablar mal de mí.
De todas maneras, de alguna manera sí está perseguido por los tribunales. Es decir, no es la primera vez que se ha llegado a cambiar la custodia, es decir, pasarlo de una madre a un padre, de un padre a una madre, de un padre a un padre. Exactamente igual, llegar a cambiar el sistema de custodia como consecuencia de que precisamente el otro está hablando mal, está haciendo que vea que no es positivo, se representa como una figura desagradable. Entonces, se ha podido llegar hasta incluso el cambio de custodia. O sea que sí, de alguna manera sí está penado. Mira, para introducir el siguiente asunto sobre la custodia compartida y otro tipo de custodias, déjenme que les ofrezcamos otro gráfico. Les hemos preparado otro gráfico para que entiendan un poquito las consideraciones para conceder la custodia compartida. Vida equilibrada, hay que tener una vida equilibrada evidentemente, cubrir necesidades, estabilidad horaria y ubicación de los padres. Digo ubicación de los padres porque muchas veces la custodia compartida, el niño se va una semana aquí y otra semana aquí. Yo a veces pienso que igual el niño no debería moverse del hogar, que es otro tipo de custodia o es la misma. Es el mismo tipo de custodia, pero evidentemente tiene sus variables. Es decir, ese sistema que estás comentando, que se llama de casa-nido, a la larga no es bueno. A la larga no es bueno y los tribunales cada vez están utilizándolo menos o están acudiendo menos a ese sistema, porque en el fondo también supone un mayor gasto para cada uno de ellos, porque en el fondo hay que tener 3 casas. Una de la casa común, en la que comparten los tiempos uno y otro, pero cada uno tiene que tener una habitación donde estar, con lo cual en el fondo es económicamente muy poco rentable, muy poco razonable. Se está utilizando por los tribunales como una medida a lo mejor puramente temporal, pero lo deseable es que al final el padre o la madre o cada uno de los 2 progenitores tengan una casa donde poder establecer con sus hijos y donde pues, puedan tener cercanía a los colegios, donde puedan tener buenas relaciones con su entorno, con sus amigos. Pues, todo eso es lo que tiene que valorar un juez a la hora de establecer la custodia. Desde tu punto de vista, Mar, quedarse en el mismo domicilio. ¿Para el niño es mejor? Tenemos que tener en cuenta que también encontramos niños con diversidad funcional o incluso con un grado de dependencia muy alto. Imagínate un menor que tiene que tener unas rutinas muy establecidas, un patrón diario muy similar y que, por ejemplo, tiene que tener una casa adaptada, ¿no? Si fuera así, pues aquí tiene que mantenerse el menor en la misma casa. A largo plazo, como dice José Luis, mantenerte en el mismo hogar una semana o cada 3 días, no sé. La cuestión es que tú no puedes rehacer ni siquiera tu vida a nivel sentimental de pareja, ¿no? Porque ¿cómo puedes continuar a nivel de pareja, conocer a otra persona? Es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Hemos visto en el último gráfico estabilidad horaria y en este punto quiero leer, ayer sucedió una sentencia en Badajoz que dice revoca la custodia compartida a un camarero por su extensa jornada laboral. El hombre trabajaba de 12 horas al día y no podía mantener la custodia compartida. Yo no sé si esto se puede regular o no, pero me imagino que el hombre pues tampoco le hará mucha gracia tener que trabajar 12 horas y perder la custodia de su hijo. Es que, sin conocer las circunstancias del caso, pero es que muchas veces hay que hacer frente a una economía de pagar unas cantidades que son muy altas que dice no lo puedo hacer si no hago horas extraordinarias. Y resulta que si hago horas extraordinarias no puedo estar con mi hijo. Claro. Posiblemente sea el caso que en este pasó sentido en este aclara caso. que la custodia compartida no está prevista solo para progenitores desocupados o empleados con horarios flexibles. Pero vamos a ver, la custodia compartida se puede adaptar, siempre se podrá adaptar, porque en el fondo no es más que un reparto de tiempos. Lo importante es que sea un reparto de tiempos entre los progenitores lo más igualitario posible. Es decir, nosotros hemos tenido casos, me acordaba antes y lo hablábamos Mar y yo, por ejemplo, de los pilotos. Es decir, los pilotos son personas que, evidentemente, por su trabajo tienen que pasar muchas veces tiempo fuera de sus casas, pero luego tienen también tiempo libre. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar en cada caso concreto la solución idónea para siempre teniendo en cuenta el interés superior de los menores, pero que también puedan estar con los 2 progenitores. Nos está llamando Rosa de Cuenca y nos está haciendo una apreciación sobre la custodia compartida. ¿Qué pasa con esos padres? No sé si lo dirá por un caso personal suyo o no. ¿Qué pasa con esos padres que tienen la custodia compartida y cuando se va a casa de uno de ellos, el que se ocupa de ese niño es los abuelos? Son los abuelos. Fíjate. Eso es una realidad. Lo hablábamos José Luis y yo, que muchas veces evalúas, ¿no?, la situación en base a los progenitores, pero muchas veces los abuelos son unos cuidadores que casi se convierten en principales, o las parejas, ¿no?, las nuevas parejas de ambos progenitores. ¿Quién evalúa, ¿no?, si pasa tanto tiempo el menor con esa persona? ¿Quién evalúa que es una persona capacitada, con rasgos de personalidad funcionales, con un estilo de educación democrático? Lo que le diría a Rosa es que efectivamente estas cosas, por lo menos en un proceso contencioso, si hay una evaluación psicosocial, se tiene que evaluar
evaluar también, bueno, pues con quién va a estar ese menor, ¿no? Que no solo es muchas veces con los progenitores, sino con familia extensa, como dice Rosa, en el caso de los abuelos, o con otra pareja. El régimen de custodia compartida está pensado fundamentalmente en que sean los padres los que se involucren, los que puedan tener esas relaciones, pero evidentemente los padres y todo su entorno. Es decir, no es la postura deseable, no es lo que se desearía a la hora de establecer una custodia compartida, pero hay que valorarlo en cada caso y ver las circunstancias concretas de cada caso para saber si es la circunstancias adecuadas, la solución adecuada o no. Vale, la pensión alimenticia. No sé exactamente cómo está en torno a la custodia compartida. O cómo se gestiona en este caso. Claro, tenemos que al haber una pensión compensatoria es cuando hay una custodia en exclusiva. Claro. Si tenemos una custodia compartida, quiere decir que hay un reparto igualitario de todo, no solo menores, también económicamente. Se supone que se van a hacer, corrígeme si me equivoco, José Luis, se van a hacer cargo económicamente tanto un progenitor como otro. Sí. Ahí lo que hay que tener en cuenta siempre es un poco las necesidades de los menores. Eso es lo que hay que tener cubierto, las necesidades de este núcleo familiar concreto. Pero en las necesidades de los menores se tiene en cuenta lo que quiere el menor. Por ejemplo, el menor es que quiere vivir con mamá, por lo que sea. No, eso no se tiene en cuenta. Lo que se dice con necesidades es decir, ¿qué necesita ese chaval de educación, de vestido, de alimentación, de todo lo necesario para su mantenimiento? Y eso van a ser las cosas que tiene que tener en cuenta fundamentalmente los jueces. Si no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, cuando el tema ya se plantea de forma contenciosa, es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces, en función de esas necesidades, es decir, tanto tengo que cubrir, entonces lo voy a cubrir proporcionalmente a los respectivos recursos económicos que tengan cada uno de los progenitores. Esa es la fórmula. Claro, la preferencia del menor es importante, pero no es suficiente para poner esa custodia, ¿no? Si el menor quiere estar con papá, no por eso se le va a dar a papá, hay muchos requisitos yo pongo más. El caso porque esto también sucede muchísimo, que papá se ha ido de casa porque ha encontrado otra persona con la que está viviendo. Entonces, el niño no quiere ir con esa señora que desconoce, quiere estar con su mamá porque él no entiende a su papá con otra persona. ¿Este tipo de cosas se valoran en un juicio? Es que no lo sé, yo estoy preguntando por preguntar. Se valora todo en un juicio. ¿Qué pasa si uno de los padres tiene otra pareja? En un juicio se profundiza hasta lo máximo que se pueda llegar para buscar, como ya te digo, el bienestar o el interés superior del menor. Es decir, todo eso hay que valorarlo, pero tampoco porque se tenga una nueva pareja se va a tener que cortar las relaciones de un padre con sus hijos, no. Habrá que fomentarlo también, porque al fin y al cabo sigue siendo su padre y esa relación va a durar y cuanto mejor sea esa relación, mejor para todos. Eso es lo que vamos buscando. Eso es, y que puede ser, y esto cuesta, ¿no? Muchas veces en terapia cuesta que asimilen esto, pero una persona puede ser mala pareja, ¿no? Voy a decir algo que va a tener mucha controversia, pero una persona puede ser infiel y ser buen padre o buena madre. Es decir, puede que como pareja no haya sido adecuada y puede ser que sea un padre o una madre excelente. Controversia lo que queda son los malos tratos. Eso es otro tema. ¿Hay un seguimiento de las custodias compartidas? ¿Hay alguien que se ocupa de vigilar que esté todo correcto? No existe un seguimiento como tal, por lo menos desde el punto de vista judicial, sino que desde el punto de vista judicial tendrá que ser a cualquiera de los progenitores que no esté conforme con este sistema o que piense que ha derivado en una cuestión que no es positiva para los menores, el que plantee el cambio del sistema de guarda y custodia. Entiendo yo que sea algún tipo de maltrato, de alejamientos, etcétera, etcétera, pero yo no recuerdo, hace no mucho tiempo en nuestra mesa de actualidad sí que había un tema de orden de alejamiento y sin embargo el juez consideraba que ese hombre podía seguir viendo a sus hijos. Esto en compartida me imagino que no tiene cabida. Normalmente se supone que si hay una custodia compartida es porque todo esto no hay riesgo de que se dé. ¿Se puede seguir viendo a esa persona? Depende del riesgo y el peligro que vea el juez. A veces se usa el punto de encuentro familiar, que es un lugar donde precisamente estas visitas van a ser reguladas, van a ser controladas por profesionales. Entonces ahí garantizamos que el menor no esté en riesgo. También cada vez más se oye más la figura del coordinador parental, es decir, oye, una persona, un profesional de la psicología que pueda velar, porque no solo se ponga una custodia, que el juez diga una custodia, sino que a largo plazo se está haciendo un buen funcionamiento de esa posible custodia en exclusiva, repartida, como sea la custodia. En fin, que lo importante es que lleguemos a un buen acuerdo, que no tenga que haber
porque a veces, si no hace falta, no tiene por qué haber ni un abogado ni un juez por medio. Los padres pueden llegar a un acuerdo perfectamente sin que intervenga la justicia. Sí, sí, perfectamente. Eso sería lo deseable. Eso sería muchas veces lo deseable. Y si no, pues que acudan a los abogados especializados, que los hay. Evidentemente yo represento a la Asociación de Abogados de Familia y puedo decir que estamos en toda España y que hay abogados especializados al alcance de cualquiera. Hay puntos de mediación, hay centros de atención a las familias, hay psicólogos especializados, es decir, hay muchas vías para intentar llegar al acuerdo, que es siempre lo deseable. Y quizá antes de llegar a una separación podemos ir también a un psicólogo de familia que nos solucione la vida. Sí, podemos hacer una terapia de pareja, ¿no? Si nunca es tarde para divorciarse, veamos otros métodos, veamos, existen tanto recursos públicos como privados, ¿no? Hay centros de mediación familiar, muchos profesionales especializados que pueden ayudarte porque el divorcio siempre va a estar ahí y nunca es tarde para ello. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias, José Luis Ferrer Sama, portavoz de la Asociación de Abogados de Familia, por habernos dado un poquito de luz en la custodia compartida. Y si tiene que suceder, oye, pues que lleguemos a un buen acuerdo y que, sobre todo, el niño, que es el protagonista de todo esto, pues sea feliz y disfrute de su padre y de su madre, de alguna forma, sea como sea, de la custodia compartida. Mar Alcolea, psicóloga del Grupo Bolmá, en este caso, perito judicial. Gracias. Nos vemos por aquí muy pronto otra vez.